Hola a todos, bienvenidos a Zoom Estudios Jurídicos. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del amparo en Guatemala. Así que si te interesa el tema, quédate porque comenzamos. Como les había mencionado anteriormente, vamos a platicar un poco acerca del amparo de Guatemala. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te puedas suscribir, dejar activada la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y déjale un like y comparte este video con tus amigos o con las personas que tú creas que están estudiando derecho y que les vaya a ser de utilidad. Comencemos entonces con el amparo en Guatemala. El amparo en Guatemala pues es una garantía constitucional. La Constitución Política de la República de Guatemala se divide en tres partes: parte dogmática, parte orgánica y parte práctica. Si quieres saber un poco más acerca de eso, te dejo un enlace aquí arribita en el video donde vas a poder aprender un poco más acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la última parte, que es la parte práctica, tenemos ahí en nuestra Constitución. Si quieren acompañarme con sus leyes ahí, pues no hay ningún problema. Ahí en su Constitución Política de la República de Guatemala tenemos a partir del artículo 263, nos dice título sexto: Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. El amparo es una garantía constitucional y es un procedimiento de defensa constitucional. En el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos definido qué es el amparo, ¿verdad? Nos dice el artículo 265, si me quieres acompañar ahí con tu ley, nos dice: se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones y sus derechos, o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Entonces, el amparo es una garantía constitucional que tiene como fin, o sea, como objetivo, uno, proteger a la persona contra las amenazas de violaciones de sus derechos. Ese es el objetivo del amparo. Y dos, para proteger, restaurar el imperio de los mismos, o sea, el restaurar los derechos que han sido violados, cuando estos hubieran violado o ya hubiera ocurrido la violación. Entonces, en este caso va a proceder al amparo y nos dice más adelante: no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces, en cualquier materia del derecho vamos a poder aplicar el amparo, ya sea, por ejemplo, en derecho penal, lo vamos a poder utilizar cuando estemos en derecho de trabajo, o en derecho civil, o en derecho mercantil, etcétera, ¿verdad? Este artículo 265 de la Constitución lo vamos a concatenar con el artículo número 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el artículo 8 nos dice: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. También, igual que lo que nos dice la Constitución, derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Ahora, lo importante es el segundo párrafo, que nos dice: no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá, marquemos esa parte, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridades lleven implícitas una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces, el amparo va en contra de estos actos, resoluciones y disposiciones o leyes que que los funcionarios, o en este caso la autoridad, ya sea judicial, a través de una resolución, un acto que un juez vaya a dictar, en este caso, o ya sea en el caso de cualquier procedimiento que esté violentando un derecho constitucional o de cualquier norma de la ley, ¿verdad? Ahora bien, el artículo número 10, si es bien cierto, no tenemos un límite para poder aplicar un amparo,
El artículo 10 nos da algunos preceptos, algunas ideas en las cuales nosotros vamos a poder aplicar el amparo. No voy a leer todo el artículo porque entonces solo estaría leyendo, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí, en este caso, que nos dice: la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de riesgo, número 1, una amenaza, restricción o violación. 4 puntos centrales, los marcan ahí: riesgo, amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen. Posteriormente nos da un listado, ¿verdad? Un listado que ustedes van a leer aquí en el artículo número 10 y vamos a encontrar ahí muchos preceptos o muchas formas de cómo aplicar el amparo. En cuanto a la competencia del amparo, para poder saber cuándo va a proceder un amparo, tenemos que irnos al auto acordado 1-2013, que sería auto acordado competencia en materia de amparo. Todas las leyes de amparo que ustedes van a comprar en la librería tiene que tener este auto acordado. Entonces, en la parte de atrás de su ley va a aparecer. Y aquí en el artículo número 1 nos dice competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia. Entonces, en este caso, pues tenemos que saber que a partir del artículo 1 nos va a ir mencionando órganos en los cuales va a conocer de amparo en contra de, y nos va a dar un listado. Por ejemplo, en el artículo número 1, no voy a leer todo el artículo en este caso, ¿verdad? Tenemos 3. Y va a proceder contra el Pleno, la Junta Directiva, su presidencia, la comisión permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. También contra la Corte Suprema de Justicia, su presidente, su cámara, así como cada uno de los magistrados que la integran. Y número 3, el presidente y vicepresidente de la República. Cuando tenemos un amparo que interponer en contra de los actos o resoluciones de estos organismos del Estado, vamos a poder interponer un amparo. Ahora, artículo número 2, competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno, dice, conocerá de los amparos contra, número 1, Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. Los ministros de Estado y viceministros cuando actúen como encargados de despacho, y así sucesivamente tenemos un listado. No voy a leer todos acá porque entonces nos llevaría mucho tiempo este video, pero lo que yo quiero que me entiendan en este caso es que a partir del artículo número 1 de este auto acordado en competencia en materia de amparo número 1-2013 tenemos la competencia número 1, competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia contra quien conoce. Número 2, competencia de la Corte Suprema de Justicia contra quien conoce. Número 3, competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia contra quienes conoce. La competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría contra quien conoce, que sería el artículo número 4. Y por último tenemos en este caso la competencia de los jueces de primera instancia contra quien conoce, ¿verdad? En el artículo número 5 de este auto acordado. Entonces aquí tenemos la competencia. No la voy a leer toda porque sería mucho. Usted ahí en su casa, ustedes ahí pues van a buscar este auto acordado, por favor, y van a estudiar esta parte. Es bien importante. Entonces ya vimos la definición, cuándo procede, en qué casos, ¿verdad? Y la competencia. Entonces ahorita vamos a ver ya el procedimiento paso a paso. Si usted gusta, vaya apuntando, ¿verdad? Vaya pausando el video, véalo una vez, 2 veces, 3 veces. Este video está para que usted aprenda. Entonces espero que sea de mucha utilidad y vayamos entonces a las diapositivas y vamos a ir paso por paso cómo vamos a ir interponiendo o el procedimiento de este amparo. Veamos entonces. Vamos a tener en este caso la interposición. Vamos a interponerlo en 30 días cuando sea un amparo normal, ¿verdad? El plazo normal de interposición. 5 días cuando lo estemos interponiendo en procesos electorales y va a ser sin plazo cuando lo estemos interponiendo por algún caso de inconstitucionalidad en caso concreto. Podemos presentarlo de forma escrita, que es lo normal, o forma verbal, ¿verdad? Va a ser de forma verbal en este caso cuando sea
por una persona que sea ignorante, pueda ser una persona, en este caso, menor de edad, o una persona incapaz que no tenga un representante y que lo pueda hacer de forma verbal. Nuestro fundamento lo vamos a tener en el artículo 20, 21 y 26 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué pasa? Vamos a ver en este caso que se le va a dar trámite el mismo día, pero si existen omisiones de requisitos en la petición, se le va a dar trámite y se va a ordenar a cumplir con los requisitos faltantes en el plazo de 3 días. ¿Qué pasa si no, en este caso, por ejemplo, no se llenaron los requisitos? Se va a dar lo que es un desistimiento tácito. De lo contrario, si se llenaron los requisitos, pues se le va a dar trámite y se va a proceder. ¿Qué es lo que prosigue? Al darse el trámite, en este caso, se va a dar el auto inicial y la primera resolución. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo 33 de la Ley de Amparo. Posteriormente, se le va a dar trámite de forma inmediata. Se va a dar el amparo provisional, que es la suspensión provisional del acto, resoluciones, disposiciones y procedimientos. Posteriormente, se va a pedir los antecedentes o informes circunstanciados a la persona, autoridad, funcionario contra el cual se haya pedido el amparo. Entonces, si vemos acá, vamos a poder ver en la imagen que se va a pedir los antecedentes, ¿verdad? Ya sea la autoridad o funcionarios tienen que entregarlo al tribunal que lo está solicitando. Posteriormente, en este caso, se va a dar la remisión de los antecedentes en el plazo de 48 horas. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo número 33 del amparo, ¿verdad? El plazo de 48 horas van a ser perentorios en este caso, y si los antecedentes no fueren enviados, el tribunal deberá decretar la suspensión provisional. Posteriormente tenemos los antecedentes, ¿verdad? Recibidos los antecedentes, si fueron enviados o informes circunstanciados, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial. Dará vista al solicitante, al Ministerio Público y a los terceros interesados. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo número 35. Posteriormente se va a dar lo que es la primera audiencia, ¿verdad? Van a estar ustedes ante el tribunal y en la primera audiencia, ¿qué es lo que va a suceder? En la primera audiencia, de los antecedentes o informes darán vista al solicitante MP y terceros interesados, quienes podrán alegar, y para este es el objeto de esta audiencia, van a poder alegar dentro del plazo de común de 48 horas. Vencido dicho plazo, haya o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Este es el primer momento en el cual el juez, en este caso este juez o el tribunal, va a poder resolver el amparo. Posteriormente, vamos a ver que si hay medios o si hubieren hechos que establecer, se abrirá a prueba el amparo por el improrrogable plazo de 8 días, ¿verdad? Fundamento artículo 35 y 36 de la Ley de Amparo. Posteriormente, el tribunal, en la misma resolución, indicará los hechos que se pesquisarán de oficio, sin perjuicio de otras que fueren necesarias o de las pruebas que rindan las partes. Entonces, en este caso, como vemos en la imagen, pues se va a estar estableciendo, ¿verdad?, los medios probatorios en cuanto al amparo. Posteriormente, se va a dar una segunda audiencia. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta segunda audiencia? Pues lo que va a suceder en la segunda audiencia, concluido el plazo probatorio, el tribunal dictará providencias dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el plazo de 48 horas. Transcurrido el plazo, se haya o no pronunciado, dictarán sentencia dentro del plazo de 3 días siguientes. Vemos entonces acá que se da la segunda audiencia en este caso, ¿verdad? Este sería el segundo momento en el cual se puede resolver o el tribunal puede resolver, ¿verdad? Emitir su sentencia. Posteriormente a esto, si hay a solicitud de parte, ¿verdad? En el artículo 38 de la Ley de Amparo nos dice que se dará la vista pública al evacuarse la segunda audiencia, al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba. Después de la primera audiencia, las partes, el Ministerio Público podrá solicitar que se vea
el caso en vista pública. Se efectuará el último de los 3 días siguientes. Efectuada la vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Este es el tercer momento en el cual el tribunal puede dictar sentencia. Vamos al siguiente. Y posteriormente el tribunal podrá solicitar auto para mejor fallar. En el artículo 40, pues el tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar, no en un plazo no mayor de 5 días. Vencido el plazo, el tribunal dictará sentencia dentro de los 3 días. Y este es el último momento para resolver. Y vamos a ver lo de la sentencia que está regulado en el artículo 42 de la Ley de Amparo. Nos dice los momentos para poder resolver. Después de la primera audiencia sería el primer momento para resolver. Después de la segunda audiencia sería el segundo momento para resolver. Después de la vista pública sería el tercer momento para resolver. Y después del auto para mejor fallar sería el último momento para resolver. Todos dentro del plazo de 3 días siguientes, otorgando o denegando el amparo. Posteriormente, pues aquí ya llegamos a la sentencia. Vamos a ver los efectos del amparo. Veamos los efectos. Entre los efectos tenemos efectos y ejecución del amparo. A. Dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto impugnado. B. El restablecimiento de la situación jurídica o cese de las medidas. C. Fijar un término razonable para que cese la demora si el caso fuere de menor retardo en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano. Y D. Cuando sea por omisión de la emisión del reglamento, el tribunal resolverá fijando las bases o elementos de aplicación de esta al caso concreto. Estos serían los efectos. Espero que te haya gustado este video, que haya sido un poco de ayuda para poder aclarar lo que es el amparo, y nos vemos en una próxima.